La arquitectura del movimiento moderno entre la desaparición y la reconstrucción, un impacto cultural de larga proyección. La arquitectura del movimiento moderno, un corpus patrimonial reciente, la progresiva ampliación del concepto de patrimonio a lo largo del siglo pasado ha beneficiado positivamente a la arquitectura de dicha centuria, como ponen de manifiesto algunas declaraciones de la lista del patrimonio mundial realizadas desde mediados del siglo del año 80 continuado hasta el 2002, las primeras obras del siglo XX incluidas en la famosa lista de la redactada por la UNESCO fueron los edificios modernistas de Gaudí en Barcelona de 1984, ampliados en el 2005, a los que seguirían el conjunto de edificios de la ciudad de Brasilia 1987, los edificios de la Bauhaus de Dessau en 1996, la Casa Schroeder de Utrecht en el 2000, la Ciudad Universitaria de Caracas en el 2000, la Villa Tungen en Brno en el 2001 y la Ciudad Blanca de Tel Aviv en 2003 en Israel, hasta la más reciente incorporación de un campus universitario de la UNAM en la Ciudad de México en 2007. Lo decisivo de esta iniciativa, que hasta ahora se ha centrado en las obras clave para la historia del arte y la arquitectura, ha sido su alcance internacional, puesto que el reconocimiento mundial que implica la declaración constituía una llamada de atención hacia el conjunto que por sus peculiaridades estaba en el peligro real de la desaparición. Introducción en la lista del patrimonio mundial consiguió hacer visibles unas obras que hasta entonces no había salido del reducido circuito de investigaciones en el ámbito profesional de la arquitectura, llamando la atención de los colectivos sociales que no reconocían su calidad por tratarse de una arquitectura demasiado progresista en el tiempo. No tenía esta patina de antigüedad que tradicionalmente el público asocia con el patrimonio, y en el espacio son obras que en muchos casos están todavía en el uso, que se han sido profundamente transformados para vivir, y en lo que no se les reconstruye un valor excepcional de la calidad arquitectónica o artística. Sin duda alguna, estas declaraciones no se hubieran materializado sin la labor previa y continua de ciertos profesionales e instituciones empeñados en el estudio, documentación y conservación de esta arquitectura. Un primer paso se dio a media de los años 70, cuando 60, cuando surgió una cierta manera de ver la arquitectura del movimiento moderno como algo heroico, así como una edad de oro irrepetible en la historia reciente de 1965. Esta idea ha condicionado sin duda las intervenciones realizadas en las décadas de los siguientes, puesto que, como veremos, muchas de ellas buscarán la recuperación a través de la reconstrucción de los íconos de la arquitectura del siglo XX. Pero los esfuerzos más notables que se deben a la tarea de desarrollar este es el DOCOMOMO International, International Working Party of the Documentations in the Evasions of Building Sites in the Neighborhoods of the Modern Movement, constituido en Holanda en 1988, y sus diversas delegaciones nacionales, y materializada en la realización de congresos, seminarios, registros, inventarios y publicaciones que han ayudado a conocer mejor la arquitectura del movimiento moderno, así como a difundir socialmente una mayor sensibilidad hacia él, un factor decisivo para la transmisión al futuro. La puesta en valor de este nuevo corpus patrimonial conjunto de manera natural, al paso siguiente la identificación llevó a la catalogación y declaración, puesto que sin esta última no puede haber protección desde hace ya casi 2 décadas. Los expertos son conscientes de la importancia de identificar, estudiar e inventariar este patrimonio, puesto que aquello que no está declarado o protegido a escala nacional e internacional está en peligro real de la desaparición, como se puso en evidencia en el coloquio internacional organizado por el Consejo de Europa sobre la arquitectura del siglo XX en Viena en 1989. Este sentido, hay que destacar los esfuerzos realizados por las secciones nacionales del DOCOMOMO en el inventariado completo, exhaustivo de las principales obras del movimiento moderno en Europa. Lógicamente, una vez asumida la existencia de los bienes culturales, se planeaba la necesidad de conservación, abriéndose con ello un nuevo frente en el ya complejo panorama actual de la restauración del patrimonio monumental. Curiosamente, las intervenciones en la arquitectura racionalista se habían iniciado antes de su reconocimiento internacional. Por ejemplo, la restauración de la Bauhaus en Dessau se había comenzado ya en 1976, pero fueron los criterios empleados en la restauración iniciada en 1983 de la colonia de Wiesenhausen en Stulzingen, Alemania, una obra clave para la arquitectura nacionalista.
europea que levantaron la polémica, abriendo un debate que todavía hoy parece estar cerrado a juzgar por las numerosas discusiones y publicaciones realizadas. Fue precisamente el Docomomo Internacional la primera institución en plantear foros de reflexión sobre debatir los criterios, compartir experiencias y reflexionar sobre las dificultades planteadas ante una arquitectura que resistía una ampliación de las normas científicas aceptadas comúnmente en la disciplina de la conservación. En 1990 se celebró la primera Conferencia Internacional del Docomomo, centrada en los problemas de conservación de la arquitectura del movimiento moderno, analizándose en este foro, entre otros casos, la reconstrucción del pabellón alemán de Barcelona y la restauración de la casa Tudjan de Brno, dos obras de Van der Rohe, la restauración del edificio de la Bauhaus de Dessau de Walter Gropius y algunas obras de Le Corbusier, como la Villa Rouge en Hetket en 1991. Al año siguiente, continuaba profundizándose en el tema de la Segunda Conferencia Internacional en Dessau en 1992, añadiéndose más casos de estudio que enriquecerían el ya controvertido panorama. Nos referimos a las restauraciones de las casas del Francisco del Como y Casa Rustici de Milán del arquitecto Giuseppe Terragni, dos significativos ejemplos italianos, así como la intervención de la unidad habitacional de Le Corbusier en Marsella. Simultáneamente comenzaban a aparecer publicaciones monográficas de diversos países, Francia, Inglaterra, España, destacándose entre todos ellos Italia, país a la vanguardia de la teoría e historia de la restauración monumental desde el siglo XIX, donde han sido numerosos notables los aportes que ha realizado sobre el tema. La reconstrucción del pabellón alemán de Van der Rohe causó gran interés también en este país, suscitando los primeros comentarios críticos por parte de un sector profesional, pero la primera visión del conjunto debería esperar hasta pocos años después. En 1989, cuando la revista Recupérate Design designó un número monográfico al restauro del modernismo, en el que se destacaba un artículo del arquitecto Mauricio Bionari, donde ya se planteaban muy lúcidamente los principales problemas y retos de esta disciplina recién nacida, al amparo de la centenaria tutela del patrimonio monumental. Este mismo autor, años después, en 1997, volvería a ocuparse del asunto de otro interesante trabajo publicado en la revista Construire Lancerion de 1997. A continuación, la década de los 90 vería la realización de sucesivos congresos y seminarios que pusieron de manifiesto el interés y actualidad del tema, como en Roma en el 92, en Milán en el 93, Florencia en el 95, Roma en el 98 y Florencia de nuevo en el 98. Un interés que se ha prolongado hasta la actualidad, como evidencian los seminarios de congresos celebrados en esta primera década del siglo XXI. Venecia en el 2000, Stresa 2004, 2006 y 2007, y en los últimos números monográficos a él dedicados por portamente revistas especializadas como El Parámetro. Italia ha sido además el escenario en el que ha celebrado los congresos internacionales sobre la restauración de obras clave del movimiento moderno que había provocado gran interés y polémica, como la Biblioteca de Viipuri de Álvaro Aalto. Esta intensa actividad científica en torno a la restauración del moderno, tema del nuevo ámbito de la disciplina tradicional orientada a la restauración de la arquitectura histórica o antigua, ha incluido, además de polémicas, la redacción de interesantes documentos públicos, como el Manifiesto por Arquitectura Moderna y Contemporánea, lanzado desde el Instituto Nacional de Arquitectura en Lombarda, Italia. Este documento se defendía el valor documental e histórico de esta arquitectura como testimonio del mundo contemporáneo, a la vez que se reclamaba para ella la aplicación de los mismos criterios de conservación y restauración que para el resto de la arquitectura histórica de Caputo de 1994. El panorama historiográfico italiano en este básico encuentro de las principales publicaciones sobre este tema debe de contemplarse dos de los ciertamente numerosos artículos publicados en diversos medios, siempre en revistas especializadas en arquitectura, construcción o restauración, así como los primeros ensayos monográficos sobre la materia. Resulta curioso y reseñable
observar que una gran parte importante de los más importantes estudiosos y teóricos italianos se han interesado vivamente por este argumento, como muestra la dedicación prestada en él en diversos trabajos a lo largo de los 10 últimos años. Carbonara 92, 99, 2006, Deci 95, 98, y todo ello sin evitar la polémica en los casos que se han planteado como evidencia el vivo debate suscitado en torno a la restauración de la colonia de Wiesenhut en Stuttgart en el 92. Por otro lado, había habido un notable esfuerzo por ofrecer instrumentos operativos al servicio de los investigadores, como es la guía bibliográfica realizada por Fiorini y Conti, donde se recogían todas las referencias bibliográficas publicadas desde 1957 hasta 1992. Una obra básica para comentar cualquier investigación sobre el tema que debería ser completada con la lógica a continuación, una segunda parte donde recoger el extenso elenco de los textos producidos desde el 92 hasta la actualidad. En cuanto a las monografías, fue necesario que pasara un poco de tiempo para poder entender una cierta perspectiva y sobre todo un repertorio de intervenciones para analizar suficientemente significativo que permitiera a partir de la praxis elaborar una teoría sobre los problemas que plantea la disciplina. Si las primeras restauraciones se iniciaron en el centro de Europa a mediados de los 70, en 1974 se inició la restauración de la Casa Riedel de Utrecht y 2 años después, en el 76, se comenzaba la restauración de la Bauhaus en Dessau y la Casa Scrauch de Adolf Loos en Viena. La primera obra especializada no se publicaría sino 20 años después bajo el siguiente título, Raphael Leonovo, a la que seguirían otras interesantes obras como Restaure de Architecture Moderne en el 99, Polygredes Constrito en el 2001, Conservaire Transitor de Odo 2005, hasta la más reciente aporte, el restauro de la arquitectura contemporánea como tema emergente en 2007, incluido en el excelente volumen de la actualización del ejemplar Trato di Restauro Arquitectónico, dirigido por el arquitecto Giovanni Carbonara, director de la famosa Escuela de Especializaciones de la Restauración del Monumento de la Universidad de la Roma de la Sapienza. Un interesante elenco de estudios en el que se incluye el análisis de los casos dentro y fuera de Italia, de conocimiento obligado para quien quiera iniciarse en el estudio de la materia. El debate en torno a los criterios de la restauración de la arquitectura contemporánea, desde las primeras publicaciones sobre el tema, el restauro del moderno, se ha manifestado como un campo complejo lleno de problemas y matices. Ya Mauricio Bionari reflexionaba sobre ellos en uno de los primeros artículos publicados en Italia, analizando, en primer lugar, el dramático envejecimiento de la arquitectura racionalista, tanto en relación con los materiales como con los problemas funcionales que planteaba una arquitectura de la vanguardia, a menudo concebida para un uso provisional, cuyas instalaciones, décadas después, eran claramente obsoletas y mejorables desde la actual normativa de seguridad, por no mencionar el tema del valor documental e histórico de las superficies arquitectónicas. Una piel a menudo sacrificada por las restauraciones apresuradas que tenían como objetivo fundamental devolver al edificio a su imagen original, cuestiones fundamentalmente que surgirían ya a finales de la década de los 80, cuando se había adquirido una cierta perspectiva panorámica tras haberse llevado a cabo restauraciones de obras significativas como la Casa Riedel de Utrecht, la Casa Scrau de Adolf Loos en Viena o las intervenciones realizadas en barrios completos de Werkbund de Viena o Westheath de Stuttgart. Si conservar el valor histórico de las superficies o eliminarlo a favor de la recuperación de una imagen congelada de la arquitectura, la original, en razón a su valor como ícono del siglo XX, ha sido uno de los dilemas fundamentales a los que se han enfrentado los arquitectos actuales. Otro reto decisivo ha sido considerar las exigencias impuestas por la conservación de bienes culturales de valores universales con las comodidades exigidas por los usuarios contemporáneos, algo que se ha presentado casi de manera dramática en las profundas alteraciones experimentadas en las viviendas de la vanguardia planteadas por la arquitectura racionalista. En el caso de Quartier Freude-Pech, en Francia, diseñado por Le Corbusier en 1925, establecialmente significativo al respecto. Estos y otros aspectos concretos han acabado por conducir la consideración de la arquitectura del siglo XX en general y racionalista en particular
exigían un método específico de restauración de la imagen de los criterios aceptados por la arquitectura histórica. Así, si en esta se asume la convivencia de respetar las muestras del tiempo y los cambios producidos en ella, la escala distancia temporal entre nosotros y la arquitectura contemporánea ha llevado a la generalización de una restauración fisiológica porque conocemos cómo era el estado original aplicado cuando es posible, incluso las técnicas y los materiales constructivos originales, es decir, devolviendo el edificio como era dovera, como estaba y donde estaba. Frase empleada a partir de la reconstrucción del Campanile de Venecia en 1912 para aludir a la restauración que se devuelve al edificio en su situación primigenia y bastantemente caótica, esta restauración fisiológica. Se ha justificado por el carácter emblemático de las obras tras la restauración acaban musealizándose, situación que se ha repetido en particular en edificios de Le Corbusier, la mansión Blanche, la mansión Double, la Villa Savoyage y la Villa Rouge. En dichas intervenciones, la recuperación del estado original del edificio implicó el desmantelamiento de las pequeñas o grandes modificaciones que pudo haber experimentado a lo largo del tiempo y la recuperación de la policromía exterior y el amueblamiento interior. En algunos casos, debiendo realizarse réplicas que a su vez los muebles originales y curiosos es que a veces esta búsqueda del estado inicial no se ha extendido a toda la obra, sino que se mezcla con otros criterios como la intersección de nuevos usos, por ejemplo, espacios dedicados a la función expositiva, usando lenguajes arquitectónicos diferentes que crean una cierta confusión en el espectador. Un argumento interesante es el aportador por los arquitectos españoles Juan Francisco Noguera y Fernando Vegas, quienes recuerdan que el valor de novedad ya formulado en el historiador austriaco Heinz Reich justificaría este tipo de restauración en el carácter vanguardista de estas obras, verdaderos paradigmas de la arquitectura del movimiento moderno. Es incompatible si seguimos el razonamiento de Reich con cualquier tipo de desgaste, deterioro o ruina. En este sentido, de la restauración de la arquitectura moderna es un fenómeno cultural específico en nuestro tiempo. Una de las características particulares que lo diferencian de algunos aspectos es la restauración de la arquitectura histórica anterior al siglo XX. Frente a esta posición se han producido fuertes reacciones como muestra de las extensas bibliografías sobre el tema. En particular, destaca la apasionada opinión del arquitecto milanés Marco Desi Bardeschi, quien calificaba como adorables o adoradores de imágenes a los restauradores de Weishaupt de Stuttgart por privilegiar el valor formal de la imagen de esta arquitectura recuperado a través de la repristinación en el detrimento de su valor histórico y documental. Sin embargo, no puede generalizarse un rechazo absoluto por todos los casos de este tipo, ya que en algunos ejemplos la repristinación en realidad es un desmascaramiento de esculturas conservadas tras múltiples reformas contextualizadoras del edificio original, como muestra lo sucedido con la casa Stender de Adolf Loos en Viena, recuperada hoy tras la restauración realizada por el arquitecto Burkhard Ruskisio en el 94. Esta es una posibilidad de actuación, lo cierto es que no, como reclama Carla Icardi, puesto que existe una posibilidad de respetar la autenticidad material de la arquitectura del siglo XX, conservando también sus transformaciones y deterioros para no falsificar su teoría o su historia, algo que había sido planteado por especialistas como Giovanni Carbonara, el profesor Carbonara, que se había ocupado de temas repetidos a veces a lo largo de la última década frente a los partidos de separar y restaurar el modernismo de las disciplinas generales, conservación de los bienes culturales considerados de la restauración de la arquitectura del siglo XX, pese a plantear algunas dudas metodológicas y criterios propios de una disciplina nueva, como la arqueología industrial. No puede separarse de la unidad metodológica el resto de la disciplina, e insiste en que el objetivo de cualquier intervención es la transmisión del futuro del objeto. El edificio heredado y por tanto ya histórico de las mejores condiciones posibles de perdurabilidad material, legibilidad histórica y goce estético. Para Giovanni Carbonara, los criterios científicos actualmente admitidos para el resto de la arquitectura histórica deberían regir también en la restauración de la arquitectura contemporánea.
la visibilidad, la mínima intervención, la notoriedad visual, la compatibilidad y el respeto a la autenticidad material del edificio. Intervenciones como la restauración de Pirello, el famoso edificio Pirelli de Milán, construido por Gio Ponti entre 1956 y 1960, añadido por un accidente aéreo. Un avión chocó contra el piso del 96 el 18 de abril de 2002, dirigido por el arquitecto. Ponen de manifiesto cómo tales criterios pueden aplicarse con rigor y calidad, demostrando que no existe una única manera de intervenir en la arquitectura contemporánea, aunque una de las dos tendencias, la fisiológica, haya sido la más publicitada. Entre esta actitud de restauración conservativa heredada del pensamiento de Cesare Brandi y la del repristino fisiológico aparecen tendencias interminadas como la rehabilitación, la introducción de los nuevos usos o una restauración próxima a la fiología, pero que cuida de un extremo la calidad técnica de la cosa, aprovechándose de nuevos materiales y tecnicologías para conservar, legar en mejor estado el edificio por restaurar. Para otros especialistas, la relación entre la conservación del patrimonio y la arquitectura del movimiento moderno acababa siendo inverosímil, por no decir esquizofrénica. Cuando por un lado se utiliza para proteger edificios que no tienen valor, mientras que por otro se instiga a la reconstrucción del estilo original. Lo cierto es que estamos lejos todavía de considerar que ciertas obras de la arquitectura del siglo XX tienen tan elevado valor cultural como Las señoritas de Aviñón, cuadro de Picasso que nadie osaría tocar o repintar, mientras que se asume con cierta naturalidad la posibilidad de restaurar rehaciendo completamente cuando no estés construyendo de nuevo, como si no se hubiera teorizado nada al respecto en los últimos 200 años. La existencia de tendencias tan contrapuesta respecto a la intervención de la arquitectura del siglo pasado ponen en evidencia lo mismo que está sucediendo en el resto de la arquitectura histórica, la existencia de las agudas tensiones que muestran la disciplina como un campo de debate lejos de estar pacificado y que prevalece casuística al caso por caso. A la búsqueda del tiempo perdido, la reconstrucción de edificios desaparecidos del movimiento moderno en España y Europa. Como acabamos de comentar, un sector importante en el mundo de la arquitectura no solo justifica, sino que se considera necesario, es la repristinación, que es decir, una restauración que devuelva al edificio a su forma original. De los ejemplos más significativos de la vanguardia arquitectónica del siglo XX, pero lo cierto es que en las últimas décadas este deseo de recuperar las obras maestras del primer racionalismo ha dado un paso más, puesto que en diversos lugares de Europa estos edificios han cobrado vida de nuevo, han sido literalmente reconstruidos en el uso nuevo. Sin duda ha influido con ello el valor de la novedad de estas piezas, lo que ha añadido una cierta crisis de valores culturales experimentados en la sociedad postmoderna, en la que estas obras y arquitectos aparecen como un reconfortante ejemplo de la calidad vital al caos de tendencias contemporáneas, como expresan algunos de los autores, producen un contexto que implica el lógico impacto inicial producido por estas obras que se haya alargado, de tal manera que la reconstrucción se convertiría en algo necesario y urgente. La falta de la arquitectura actual, que justificaría en parte al refugio de estas reconstrucciones, de la arquitectura del pasado reciente, parece una patología característica de nuestra sociedad, conforme evidencia la polémica reconstrucción de la Fenice, cuando ante la posibilidad de levantar un nuevo teatro frente a la reconstrucción nimética del antiguo, opción finalmente desechada, muchos profesionales expresaron sus dudas. Así, en 1995, el historiador Bruno Sevi manifestó que no consideraba madurar la cultura arquitectónica del presente para tal empresa. No es un único caso. La percepción de que la arquitectura londinense en los años 60 y 70 tiene escaso valor condujo a la reconstrucción de un teatro renacentista al Globe Theatre of Londres, realizada de la década de los 90 del siglo pasado, con el siguiente argumento. Hemos construido tanto desde 1945 que los edificios antiguos son ahora una minoría. Aquellos que hemos reconstruido están feos, sin orden ni calidad, que la necesidad de aferrarse a cualquier fragmento de este mundo precosmoderno se convierte en un imperativo Crosby en 1989. Este es el ambiente que hay que situar las diversas iniciativas surgidas en Italia, Francia y España,
que han conducido a la controvertida recuperación de esas construcciones claves para la primera modernidad del siglo XX. El pabellón del Espíritu Nuevo de Le Corbusier en Bolonia en 1979. El Espíritu Nuevo era el nombre de una revista cultural francesa cofundada por Le Corbusier y editada entre 1920 y 1925, pero también se llamó así al pabellón diseñado por el mismo arquitecto para la Exposición de Artes Decorativas, celebrada en París el año de 1925, a pesar de que la invitación de los organizadores de Le Corbusier especificaba que se debía diseñar la casa para un arquitecto. Le Corbusier presentó una construcción desmontable construida por dos piezas prefabricadas, como respuesta al problema de la vivienda moderna y de la ciudad contemporánea. El prototipo, una máquina de habitar, en palabras del mismo arquitecto, pretendía demostrar que era posible la estandarización y la precisión fundamental de la producción de maquetas habitables, de acuerdo con la opinión de Walter Gropius, que estas construcciones industriales formadas a partir de piezas prefabricadas no eran solo las soluciones para lograr viviendas económicas y funcionales, sino que también una opción estilística proveniendo de manifiesto que el viejo sueño de una estética de la edad del maquinismo ya era una realidad. Gresley, 79, página 32. Una estética a la que los conceptos de serenidad, modularidad y repetición no eran considerados como algo negativo, sino que asimismo esta expresión denotaba un tanto nuevo concepto de belleza. En el caso del Espíritu Nuevo, el contexto histórico y artístico que permitió comprender el valor de la vanguardia de la obra de Le Corbusier, quien con este pabellón rechazaba la estética decimonótica que dominaba las artes decorativas, proponiendo unas formas más modernas de acuerdo a una nueva etapa y una nueva sociedad, a la vez que buscaba una manera de solucionar de un modo racional, económico y funcional, sin perder de vista la belleza entendida según los nuevos cánones, el problema de la vivienda contemporánea mediante las construcciones de módulos prefabricados. Una lección que tiene validez todavía hoy a pesar de que el pabellón, inicialmente concebido como el primero de una serie, quedara en un prototipo aislado, el Espíritu Nuevo suponía que también un hito del personal proceso de reflexión arquitectónico. En torno al problema de la unidad de habitación realizado por Le Corbusier en colaboración con Pierre Jeanneret en proyectos anteriores como la mansión Citronán, la mansión Ribonil, la mansión número 14 de Pessac, el sentido de según Giolino, Glessari y el pabellón de 1925 constituyen una gran novedad al intentar aplicar a la vivienda de bajos costes el lenguaje y la calidad arquitectónica que la vanguardia reservaba para obras de mayor entidad. En la historiografía artística posterior, el Espíritu Nuevo se convierte en un símbolo de la modernidad y es precisamente este aspecto el que condujo hacia finales de los años 70 del siglo pasado a un grupo de arquitectos italianos reunidos en torno a la revista del parámetro de proponer la reconstrucción de este prototipo. La iniciativa surgió al pabellón de París con motivo de la participación de Francia en el Salón Internacional de la Construcción de Bolonia en el 77. Tras un largo estudio previo que incluyó la consulta de fondos y archivos de la Fundación de Le Corbusier, quien procedió al permiso para la realización de una copia que estaría situada afuera de Bolonia, dentro de un recinto ferial de la ciudad italiana, se llegó a la reconstrucción filosófica del Com era Mount de Vera, instalándose en el edificio social de Ocos, Centro de Estudio del Vitare, para el estudio de la divulgación de la arquitectura contemporánea, institución que tuvo una actividad notable en especial en el año 2000 con motivo de la capitalidad europea de la cultura celebrada por Polonia, habiéndose realizado aquel año varias exposiciones tanto sobre las historias como la reconstrucción del propio pabellón, como sobre diversos arquitectos contemporáneos, Mario Botta, Oriol Bonías, etc. Años después, el edificio estuvo cerrado y sufrió una etapa de abandono y degradación que parece haberse solucionado en los últimos tiempos. Sin embargo, es de advertir que no existe conciencia ni siquiera de su presencia en la ciudad, puesto que prácticamente ninguno de sus habitantes sabe estar allí si la descontextualización temporal y geográfica de la copia se une al desconocimiento social. Factores de todos ellos vislumbraron desprecio en la obra frente al éxito social y turístico y otras reconstrucciones como el pabellón de Mies en Barcelona. En cuanto al aspecto técnico y los criterios de reconstrucción, un análisis detallado
de las fuentes que no relatan el proceso pone manifiesto cómo de nuevo la reconstrucción filosófica no fue tal, sino que introdujeron numerosas modificaciones respecto a la obra original. Uno de los primeros obstáculos que fueron en los diseños de Le Corbusier eran, según los arquitectos autores de las reconstrucciones abiertos, puesto que muchas cuestiones se definieron en la misma obra. Además, fue necesario cambiar algunos materiales usados en su origen, ya que la copia estaba destinada a ser una obra definitiva, no desmontable. Esto llevaría a Joseph Obrer a afirmar que si bien al principio de la reconstrucción del edificio original fue respetado, la traducción no se hizo palabras a palabras, es decir, que no se trataba de una traducción literal del edificio original. ¿Cómo justificaban entonces que los autores estos cambios? De nuevo se recurre a Walter Benjamin, redundando en su idea de una obra verdaderamente comprendida que debe ser poseída, es decir, reproducida en algún modo. Otros argumentos expuestos eran la copia, que utilizaba el mismo lenguaje, que tenía mismos significados que el original, aunque sustancialmente su naturaleza fue diferente. Por último, defendían la coproducción del argumento de Le Corbusier, que había diseñado un pabellón cuyo destino era la reproducción. Por tanto, implícitamente, siempre según los autores, la copia estaría legitimada por el propio arquitecto autor del prototipo original. La dificultad de definir la naturaleza de este objeto llevaba a los responsables a la reconstrucción a definirla como la imagen especular de un objeto que existió durante 3 meses hace 70 años. El pabellón de la URSS en la Exposición Internacional de Artes Decorativas en París en 1986. La Exposición Internacional de Artes Decorativas de París de 1925 ha pasado a la historia de la arquitectura como un evento especialmente significativo, en el que se demostraron dos verdaderos íconos del movimiento moderno: el espíritu nuevo de Le Corbusier y el pabellón de la URSS de... ¿sabe quién? No se conoce porque no es famoso, que escandalizaron por igual al público y criticaron el momento. A pesar de que ambos han alcanzado conjuntamente la situación de mitos, lo que ha justificado su posterior reconstrucción, son sin embargo dos piezas bien diferentes entre sí. Mientras que la primera es una propuesta tipológica de unidad de habitación, el pabellón de Melnikov ha sido considerado como un ejercicio de libertad compositiva dentro del constructivismo ruso. Pero este es su principal valor, sino que estaba cargado además de una serie de complejos valores que se explican en virtud de su contexto histórico. En primer lugar, el pabellón de la URSS tenía un profundo sentido político, ya que presentaba un mundo como el símbolo de un nuevo orden político en el estado de los obreros ciudadanos surgidos tras la Revolución Rusa. En el segundo lugar, se trataba de la primera aparición del occidente de la arquitectura de la vanguardia rusa, con el consiguiente efecto de los artistas y arquitectos europeos de vanguardia, quienes se encontraron con profesionales e intelectuales, los que compartían intereses comunes desde el punto de vista estético. Milkinov, como Le Corbusier, rechazaban la estética decorativa que dominaba la exposición a favor de una arquitectura desnuda, produciéndose una histórica ruptura entre el ornato y la estructura arquitectónica a partir de este momento. Otros elementos de interés de esta obra son la atracción del movimiento, incipada en el célebre monumento de la tercera de Vladimir Latín, que manifiesta la escalera diagonal generada en el pabellón, la desmaterialización de las obras comunes a otros constructivismos rusos, la apariencia del espacio, el concepto del espacio fluido que vemos en arquitectos contemporáneos, y que también estará presente en el pabellón de Alemania de Van der Rohe. El impacto de la arquitectura produce un esplendor. Todo ello hizo que el pabellón de la URSS fuera el gran escándalo de la exposición, pero la fortuna crítica posterior la consagró junto con el espíritu nuevo como el símbolo de la modernidad del siglo XX, la muestra de la interrupción de una nueva arquitectura y por tanto una nueva estética. Ha cambiado decisivamente la imagen que hasta entonces tenía el mundo occidental de la arquitectura y el arte soviético. Concluido el evento, de este destino del pabellón fue similar al resto de las construcciones efímeras que integraron la muestra. Si bien su historia se prolongó un poco más de tiempo, ya fue donado al Partido Comunista Francés, por lo que se desmontó, trasladó y reconstruyó en otro punto de París, desapareciendo definitivamente hacia el final de la guerra. Tal y como sucedió en el pabellón de Le Corbusier, desde finales de los años 70 del siglo pasado existieron diversas iniciativas orientadas a la reconstrucción de esta pieza clave de la arquitectura del siglo XX.
Una exposición organizada en el 79 por el Centro de Georges Pompidou, o la exposición de Style y la arquitectura francesa, pero fue el diseño de la avenida de Villette en el 82, un parque urbano de 85 hectáreas en la capital francesa, en el que se proporcionó una oportunidad para llevarlo a cabo. Dos circunstancias que concurrían a ello. El proyecto de Bernal, finalmente ganador, incluía una articulación del parque, seguramente una retícula de construcciones denominadas por inspiradas en la arquitectura reconstructiva, que permitía la amplia gama de arquitectura menor o escala reducida, mientras que el proyecto de Chemenov, Cohen Albanecotti, premiado por la primera fase, proponía explícitamente la reconstrucción del pabellón de Melokoniv. Por otro lado, existía la sensación de que había que reparar la injusticia al hecho de que la exposición de artes decorativas de 1925, a diferencia de las precedentes, no hubiera dejado huella alguna en la arquitectura ni en el espacio urbano, y ello a pesar de tratarse de un hito fundamental de la cultura artística del siglo XX. Esta fue una razón fundamental que condujo a incluir en el proyecto del parque la reconstrucción de dos íconos de 1925, los pabellones de Melnikov y Le Corbusier, algo que finalmente no se llevaría a cabo, y a pesar de ello interesa conocer los argumentos y el trabajo previo realizado, de los que significativamente queda como único testimonio un magnífico artículo del historiador francés Jean-Louis Cohen, ya que ilustra de manera perfecta acerca de las dificultades que enseña un proyecto de este tipo. El principal problema que debía enfrentarse en la reconstrucción era, como en casos similares, la falta de documentación, por lo que fue necesario acudir a fuentes y archivos rusos. La familia Melikov y Alexander Rodeko, artistas responsables del color del pabellón y la decoración interior, proporcionaron diseños y fotos que aclararon aspectos muy confusos, como los aspectos. El interior del edificio, si bien algunos otros quedaron sin precisar, es una incógnita, por ejemplo, si llegó o no a realizarse una escalera que aparece en los diseños ejecutivos de una de las fachadas laterales, y tampoco se conservaron demasiadas imágenes de la disposición de las salas en sus dos plantas. No menos importantes resultaban los problemas estructurales. El edificio, diseñado en origen como una arquitectura efímera, fácil y rápida de construir y desmontar, había ahora que convertirse en una arquitectura permanente como una nueva función, un centro cívico que quedaría al servicio de uno de los barrios adyacentes al parque. Esto implicaba necesariamente la adecuación de materiales, instalaciones y sistemas de construcción a los nuevos fines y las nuevas imposiciones, limitaciones y ordenanzas actuales de nuevo. De nuevo, como en el resto de los casos analizados, encontramos que el lema "com era dubera" no podía respetarse estrictamente, y la réplica en realidad acabaría convirtiéndose en una copia mejorada y transformada, por tanto, respecto al original. No obstante, en el proyecto se perseveraban con fidelidad la estructura de las formas de colores y espacio original, llegando incluso a plantearse la reconstrucción de elementos del mobiliario, estanterías, bancos y lámparas del Rosento, que se tenían consagradas gráficas y documentales. Según Jean-Louis Cohen, además de reparar un agravio histórico en la reconstrucción del pabellón ruso diseñado por Melikov, habría favorecido el diálogo directo entre el presente y el pasado, entre la arquitectura contemporánea de Schumi, que planteaba un moderno diferente en el parque subyacente respecto al aspecto que había respecto al aspecto frontal artificial. El pabellón de Alemania para la Exposición Internacional de Barcelona, 1985.
España acoge en la actualidad todos los ejemplos más singulares de la tendencia que veníamos analizando. Se trata del pabellón de la Exposición Universal de 1929, obra del famoso arquitecto Van der Rohe, reconstruido bajo la dirección de Christian Krikly, Fernando Ramos e Ignacio de Sola Morales entre 1983 y 1986, y el pabellón de la Exposición de París de 1937, obra de José Luis Sert y Luis Lacasa, reconstruido en 1992 por la iniciativa del Instituto Municipal de la Promoción Urbanística de Barcelona, bajo la dirección de los arquitectos Miguel Espinet y Antonio Ubanch, con Juan Miguel Hernández León. Como veníamos comentando, en ambos casos se trata de reconstrucciones realizadas por el valor icónico de estos edificios para la arquitectura del movimiento moderno, aunque en algunos críticos no dudan que calificarlas de falsas maquetas, porque de acuerdo con la opinión expresada por el eminentemente restaurador belga Paul Philimon de 2002, carece de tanto autenticidad definida como el acto creativo y por lo tanto histórico que da lugar a la obra del arte y que no puede reproducirse. En el primer caso, la recuperación del pabellón de Mies van der Rohe se realiza con el mismo sitio en que se estuvo emplazando el original, en el entorno del actual Museo Nacional del Arte de Catulaya. Originalmente uno de los palacios de la exposición dentro de una operación de revitalización de la zona y que también en MNCAC fue restaurado y reorganizado sus colecciones bajo la década de los 80 en el siglo XX, bajo la dirección de la arquitectura italiana de Guy Autelli, a quien también se debe la transformación de la estación del ferrocarril Quai Diosari de París en el museo. Poco después, con motivo de las Olimpiadas celebradas en Barcelona en 1992, en esta zona se situaron algunas de las más llamativas e importantes instalaciones deportivas, como es el Palacio de Deportes, diseñado por el arquitecto japonés Arata Isokati, y la Torre de Comunicaciones de Santiago Catalava. Cerrando el capítulo de recientes intervenciones en el entorno del pabellón hace unos años, en mayo de 2003 se inauguró el CAISA Forum de Barcelona, un centro culturalista instalado en la antigua fábrica de Carles Mona, cuyo acceso ha sido diseñado también por Isouki. La reconstrucción de este pequeño y delicado pabellón, quizá el edificio más importante de la arquitectura del siglo XX, en opinión a Peter Behrens, con los mismos materiales y dimensiones con los que se estuvo realizando, ha devuelto a la ciudad una obra que fuera de uno de los arquitectos más destacados del movimiento moderno, el alemán Van der Rohe. Además de la trascendencia que tuvo para la arquitectura internacional, este pabellón constituyó el auténtico hito para la cultura catalana de 1929, denominada entonces por eclecticismos y epígonos del modernismo para Daniel Kilian Miracle. El pabellón alemán ha sido recordado como una pieza innovadora del diseño y la incorporación de nuevas ideas y nuevos materiales. Aquella primera voz del funcionalismo que defendía la elegancia desnuda y racional y se planteaba cuestiones como la desmaterialización del muro y una nueva concepción del espacio, aunque consiguió una misma audiencia, supuso una auténtica revolución en los ámbitos estrictamente profesionales a fines del cubismo. Al constructivismo, en la actualidad, la sede del Docomomo ibérico y curiosamente por su valor simbólico como emblema de la modernidad, es utilizado con mucha frecuencia como un escenario de numerosos anuncios publicitarios que, por cierto, produce una cierta melancolía a la vez que resulta relevador de la potencia que tiene esta obra como símbolo de la modernidad del siglo XX. El imaginario colectivo no es de extrañar, por tanto, fuera precisamente el valor simbólico de la obra considerada casi fetiche del movimiento moderno. Oriol Bohigas habla de la alucinante poesía de la obra maestra de la arquitectura purista, el que, asociado a la voluntad de Barcelona de presentarse en España y Europa como el capital del diseño moderno, impulsó su reconstrucción, así lo reconocía Ignacio Díaz Sola Morales, quien lo calificaba de ícono a la vez que defendía la reconstrucción no como una copia, sino como una reinterpretación de un edificio, que en opinión de algunos arquitectos, entre ellos los responsables de la reconstrucción, no era la reconstrucción provisional. Subyacía aquí el deseo de los arquitectos de representar y apropiarse, hacer suya y reinventar la arquitectura del pasado, un modo de apropiación un tanto indiscutible si lo consideramos desde nuestra perspectiva como un historiador del arte, que nos induce a tener una cuenta irreversible del tiempo pasado a pesar de la indudable atracción que producen las hermosas formas arquitectónicas de esta copia. Otro caso interesante es el pabellón de la República de la Exposición de París de 1937. El impacto provocado por la reconstrucción del pabellón de Mies van der Rohe tuvo un rápido efecto, pues en los pocos años se levantaba en Barcelona una copia de este caso. Se trataba del pabellón de la República de la Exposición de París del 37,
una compleja obra de gran valor arquitectónico en el contexto del racionalismo y que fuera una carga simbólica debido a todos los episodios históricos posteriores, la derrota de la República y el triunfo del levantamiento general Franco, responsable de la instalación de la dictadura que duraría 40 años, diseñado por los arquitectos Luis Lacasa y José Luis Sert, cuyos herederos han promovido una reconstrucción del edificio. El pabellón, además de ser una gran contribución para la arquitectura racionalista, a la técnica expositiva y al arte contemporáneo, según los expertos, por su claridad y sencillez dentro del código de este estilo, representaba las ansias de la modernidad de un pueblo atraído y dividido por la contienda bélica. Una pieza capital es el conjunto de la obra arquitectónica de Joseph Louis Sert, que reúne todo el impulso renovador del Gatspack y concentra toda la fuerza de un manifiesto contra el fascismo. Un pabellón pequeño, situado ante la gran explanada de Trocadero, que se impuso un impacto revolucionario tanto por la calidad del edificio como por la fuerza del discurso de su contienda defendía. El esfuerzo de la República por tener una representación digna en París, a pesar de la guerra, poniendo de manifiesto que ésta consideraba un accidente a superar, se tradujo en la participación de numerosos artistas que hicieron una arquitectura efímera, un gestam bla 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 bla, una obra de arte total de la arquitectura, escultura, pintura y fotomontaje configuraban un recorrido lleno de movimiento por la realidad de la España desgarrada y esperanzada. Muñoz, 92, página 3. Junto con la escultura de Alberto el Español, tiene un camino que conduce a la estrella, hoy producido en el exterior del Museo Nacional de Arte Contemporáneo de la Reina Sofía de Madrid. El pabellón mostraba una fuente de mercurio de Alexander Calder y de Montserrat Julio González, el payés catalán y la revolución de Joao Romero, la cabeza de la mujer higuérica de Picasso, una consciente operación de imagen a la que resultaron fundamentales los fascinantes carteles y fotomontajes del diseñador valenciano José Renau, coordinador artístico de nuestra gráfica, como magníficamente han resultado los historiadores Miguel Cabanas y María Rosson. Como es el caso del pabellón alemán, la reconstrucción de este edificio se realizó con absoluto respeto a los materiales y los métodos reconstructivos originales. Algunos se usó para conseguir una réplica exacta. Asimismo, se intentó recuperar la misma disposición del terreno e identifica la orientación del edificio original. Sin embargo, el hecho de que la obra se encuentre fuera de su contexto geográfico, a diferencia del pabellón de Mies van der Rohe, pues que el pabellón de la República se encontraba originalmente en París, sino que debió de evidenciar algunos de los problemas antes planteados respecto a este tipo de proyectos, recogiendo las ideas expresadas por el arquitecto Alfonso Muñoz. En esta época de la reproductividad de la obra de arte parece que ha llegado el turno de la arquitectura. Lo que sucede es que esta copia, por ciertos críticos y arquitectos, ya no tiene el aura de una obra original. He ahí que Muñoz califica este edificio como un contenedor sin alma, una maqueta a escala 1,1. La pregunta que podemos hacernos como implícitamente sugiere este arquitecto es si tiene algún sentido una operación este tipo de en cuanto a edificios construidos, reconstruidos. Esta es una hermosa pieza de la arquitectura contemporánea que ha perdido quizás lo más valioso, su valor simbólico y cultural, puesto que ni está en el lugar, ni estuvo, ni contiene las obras que se le daban sentido, por no mencionar que tampoco se conservará el resto del pabellón de la exposición internacional con los que se debería relacionar y medir su calidad artística, algo que también se ha perdido en parte del caso del pabellón alemán de Mies van der Rohe. Pese a las críticas, un sector de la opinión pública aprueba decididamente estas iniciativas porque con ellas la Barcelona postolímpica cuenta que no solo con toda una colección de ejemplos de arquitectura actual, sino también con dos míticas del periodo heroico del movimiento moderno, una a escala internacional, el pabellón de Mies, y otra a escala nacional, nuestro revivido estandarte republicano. Como nos vemos satisfacidos en la arquitectura de la primera modernidad, continúa todavía hasta hoy en nuestro país, sin que podamos intuir, otros edificios serán resultado de los próximos tiempos. Un ejemplo más a la fuerza de nuestra opinión es la reconstrucción de la gasolinera de Porto Pie de Madrid, una obra emblemática que comenzó de la arquitectura moderna de España, construida por el arquitecto Castro Fernández Shaw en el 27. Esta gasolinera es uno de los escasos ejemplares españoles del racionalismo. De raíz expresionista futurista, este edificio había llegado a buen estado hasta 1977, cuando se destruyó en parte la demolición de la marquesina y la torre del edificio, reconstruyéndose en el 96 bajo la dirección del arquitecto Carlos Lorenón Peutrañelo. Por acuerdo entre la administración y los propietarios que no querían construir los edificios de la zona, la reconstrucción se hizo como era y como debería de ser, de acuerdo a esta moda internacional que parece haberse extendido por toda Europa. La República de Porto Pi se suma al catálogo de las facilísimas
ilustres edificios modernos del que forman parte el pabellón de BNA de Mies van der Rohe, el Café Uni, el pabellón del Espíritu Nuevo de Le Corbusier, el pabellón de la República del 37. La imposibilidad del clon arquitectónico. Al final la duda que nos queda es para qué sirven estas reconstrucciones. A juzgar por la historia reciente de estas copias podemos avanzar que acaba sirviendo por varios fines. En primer lugar, como parte de una floreciente industria cultural en la que despunta un turismo y es especializado. Hay arquitectos, historiadores y amantes del arte en general que se mueven alrededor del mundo en busca de fetiches del arte antiguo y contemporáneo. En una versión reciclada del clásico Grand Tour de los siglos XVIII y XIX, en segundo lugar como una imagen usada de los medios por la fuerza icónica de estas obras, ya que si lo analizamos desde un punto de vista republicitario, la arquitectura racionalista es considerada como un símbolo de la modernidad, pero con una modernidad ya que con el toque de seguridad de queda, algo controvertido en clásico y por lo tanto perfectamente aplicable, consumible y con estilo. Sobre todo el diseño urbano y el mobiliario, tal y como revelan numerosos anuncios realizados en el pabellón de Mies de Barcelona. El tercer y último lugar de reconstrucciones al margen de su uso inicial se han destinado a los usos culturales como la sede de fundaciones generalmente relacionadas con el mundo de la arquitectura, que tiene como objetivo difundir el mayor conocimiento y sensibilidad hacia la propia arquitectura de tal manera que acaban convirtiéndose en una especie de monumentos de sí mismos. No obstante, la falta de conexión entre la copia y el territorio donde se inserta, ya que se trata de obras trasplantadas de su lugar de origen a lo que han perdido las referencias en las que se explicaban. Tal es el caso de los pabellones efímeros que, convertidos en permanentes, aparecen hoy aislados del contexto físico al que se levantaron. Se convierte en un obstáculo insaciable, ya que ese conocimiento no se llega a producir al no existir una relación histórica real entre la arquitectura y el emplazamiento en lugar donde se encuentra, y en consecuencia los ciudadanos de los que habitan no la sienten como suya, sino que como un artefacto extraño del que no saben muy bien ni época ni autor. Esta situación de poder acabar conduciendo al abandono de la paradójica necesidad de restaurar la reconstrucción como acababa de suceder en Bolonia. Otra cuestión pendiente que tan solo ha sido apuntada en algún momento de la reproducción de la autodescalifica desde el tiempo moderno en que se atenta contra la naturaleza. Conscientemente efímera estas obras, y ello a pesar de constatar que resulta difícil, sobre todo en algunos casos, escapar de la belleza y la capacidad de la sugestión que nos produce estas réplicas, puesto que los 4 pabellones hasta ahora comentados fueron reconstruidos en el contexto de exposiciones temporales, es decir, que su vida desde el momento en su concepción estaba temporalmente limitada. Sin embargo, el reconocimiento posterior obtenido por la crítica y la historia los ha dotado de un impacto cultural y mucho mayor de lo que cabría esperar en unos edificios de este tipo. Y esta reproducción, que se defiende con el argumento de la existencia de documentos, planos, fotos y diseños originales que permiten la fidelidad del modelo reproducido, se realiza por supuesto sin el control ni el permiso de los autores de dichas obras, quienes lo diseñaron como obras provisionales, y que, como hemos visto, con numerosas alteraciones respecto a la cual la obra original debía ser una rígida normativa actual en el material de construcción. Un símil en el campo de otra práctica artística es la escultura. Este sería el vaciado de bronce de modelos sin el control del autor, algo que sabemos ha sucedido ya en la historia del arte, causando serios problemas desde el punto de vista de autentificación de la pieza, como juzgar estética y críticamente entonces estas obras. Yendo más allá, podríamos decir que existe una diferencia cualitativa entre estas réplicas y otras con intereses claramente comerciales, pero formales y técnicamente similares a las primeras, como por ejemplo el Hotel Venetian de Las Vegas, donde se reproducen canales y palacios de Venecia. Deberíamos entonces diferenciar entre las réplicas cultas y aceptables y réplicas populares y denostables. Más allá de las cuestiones hasta ahora planteadas, la vuelta a la historia que manifiestan estas reconstrucciones revelarían, por tanto, la incapacidad creativa de la arquitectura, o debería comprenderse mejor como respuesta que de un buen gusto fetichista por cientos de iconos del siglo XX. En cualquier caso, con este contexto donde hay que comprender la sorprendente subversión que ha sufrido la teoría de la negación de la obra como arte y efecto de su producción, expuesta por Walter Benjamin, pues si bien, según el filósofo alemán, la copia anulaba el carácter original de la obra, lo que Benjamin denomina aura, la reconstrucción de ciertas obras arquitectónicas en la actualidad,
ha conseguido justo lo contrario, reforzarla, puesto que se ha hecho que ciertas obras que se conservaban solo en la memoria colectiva a través de documentos gráficos o se materializaran, trascendiendo al valor documental histórico para convertirse en mitos de un pasado que se evocaran a ocultar o cubrir las desilusiones que provocaba el presente. Este proceso se realiza de acuerdo a una visión extremadamente simplicista y heroica de la historia de la arquitectura del siglo XX, que estaría integrada por una serie de personajes míticos, Le Corbusier y Van der Rohe, los arquitectos estrella, los maestros inalcanzables, en detrimento de la comprensión de procesos y situaciones más ricas y complejas. Como bien advierte el arquitecto italiano Eugene Basago, una historia hecha de gestas, emular más que un acontecimiento, comprender. De este modo, la arquitectura del siglo XX queda reducida a unas pocas obras y a unas pocas figuras, eliminándose la dificultad y beneficio intelectual de abordar el estudio de una centuria contradictoria extraordinariamente rica y diversa. Más aún, podríamos establecer un paralelismo entre la copia arquitectónica y la cita literaria, ya que la primera como la segunda podrían ser tomadas como una parte del todo, reduciendo por la condición artística de un artista, un escritor o un arquitecto a un poema, al fragmento de un texto o al edificio singular, una obra extraordinaria a la que hace pasar a la posteridad y prevenir la memoria colectiva, olvidándose de los restos de su obra. Un buen ejemplo de ello es la asociación entre el concepto de modernidad arquitectónica, la figura de Van der Rohe y el pabellón de Barcelona del 29, calificándola por la crítica como la más famosa y paradigmática obra maestra del movimiento moderno. Un hecho fundamental ha justificado esta serie de operaciones. Las 5 joyas, según la crítica del movimiento moderno, son obras desaparecidas. Se trata del Espíritu Nuevo de Le Corbusier en 1925, el pabellón de la URSS de Melikov en 1925, el pabellón de Alemania de Van der Rohe en Barcelona del 29, la Casa Teórica del mismo arquitecto en Berlín de 1931 y finalmente el pabellón de Finlandia de Alvar Aalto en Nueva York en 1939. Sorprendentemente, de estas dos, el Espíritu Nuevo y el pabellón alemán han sido recuperadas en los últimos 20 años, sin contar con el malogrado proyecto de reconstruir el pabellón soviético. En otras obras consideradas como verdaderos y propios teoremas desconstructivos del moderno han formado generaciones enteras de arquitectos, lo que justificaría cualquier intento de recuperación de ellas. Estas iniciativas, curiosamente, también se justifican como argumentos expuestos en su momento por Walter Benjamin, que consideraban como una copia un medio de apropiación del objeto. En este mismo sentido, algunos arquitectos actuales han reivindicado el derecho a la réplica como un medio legítimo de la apropiación de la arquitectura histórica. Para el arquitecto catalán Ignacio Solà Morales, la cultura del pasado ha de estar al servicio del presente. Otros argumentos de defensa, como los factores similares arquitectónicos, se han apoyado en una nueva lectura del concepto de autenticidad, así como mientras Walter Benjamin consideraba que la autenticidad no era susceptible a la repetición. El arquitecto catalán Antonio González, director del Servicio del Patrimonio de la Diputación de Barcelona y como tal responsable de muchas de las restauraciones realizadas en las instituciones, defiende en un sentido de la autenticidad arquitectónica que justifica y exige la reconstrucción de partes o edificios desaparecidos. Para González y como él para muchos otros arquitectos, el concepto de autenticidad en la arquitectura debe coincidirse en relación con el mantenimiento de las formas, los espacios, los materiales, sin que necesariamente sean los originales, las texturas y los sistemas constructivos que caracterizan una obra arquitectónica. En razón de este concepto, la arquitectura histórica podría ser reinterpretada desde la actualidad, eliminando añadidos considerados como excreencias históricas o completando las partes faltantes. De esta manera resulta obvio que para este grupo de profesionales la reconstrucción está más que justificada. El mismo Antonio González se expresaba en ese sentido respecto al pabellón de Mies. ¿Y qué decir del pabellón de Alemania en la Exposición Internacional de Barcelona del 29, destruido en el 30 y reconstruido en el 81 y 86? Su ubicación y materialidad actual responde con fidelidad al proyecto de Mies van der Rohe y la fábrica recuperaba lo heredado. Significa que lo cultural estuvo siempre presente. Por el contrario, son muchos los historiadores, críticos y arquitectos que rechazan las copias arquitectónicas por considerar irreversible a la historia e imposible a la recuperación material exacta de los monumentos y de su aura, un término que algunos conciben como una estrecha relación de la obra con el contexto cultural que es el del origen. Fue frente a la autenticidad arquitectónica esgrimada por González
Otros arquitectos como Giovanni Carbonara o el famoso arquitecto y crítico Renato Fusco presentan la autenticidad histórica entretenida como la suma de autenticidad y de historias de la obra. La obra en su momento original es la estratificación histórica del proceso que ha vivido, por lo cual llega hasta nosotros, y la historicidad actual hasta nuestro gusto y nuestros conocimientos, que condicionan una particular mirada sobre ella. De acuerdo con estas ideas, una copia para estos autores inaceptables en cuanto al imposible de reescribir la historia, empobrecerla, falseándola y otra cosa teórica de ella. Significativamente, al analizar la reciente historia de las réplicas de la ya mítica y mitificada arquitectura de la primera modernidad, se advierten ciertas contradicciones que reforzarían el rechazo hacia ellas. En primer lugar está la reconstrucción de la simplificación y el empobrecimiento de los valores de estas obras, por ejemplo, del espíritu nuevo, el prototipo de la vivienda moderna estandarizada presentándola por Le Corbusier en la exposición de artes decorativas de París de 1925, queda reducido en manos de sus reconstructores a los valores formales de la arquitectura racionalista, simplicidad geométrica, potencia y fuerza de sus volúmenes y desnudez ornamental. Cuando la lectura está efímera de la pieza, mucho más rica y múltiple desde un punto de vista reconstructivo, el material esencial del urbanismo, en cuanto a la fidelidad del aspecto original, los aspectos constructivos ponen en evidencia la imposibilidad, puesto que se trata de obras que estaban destinadas a su mayor parte a ser reconstruidas temporalmente, analizadas con algunos materiales hoy en desuso, con las que carecemos de suficientes documentos, testimonios que permitan estar en inclinación. Esta actitud en la reconstrucción es las circunstancias que han conducido a introducir numerosas modificaciones en las copias. Debe tenerse también en cuenta que la normativa actual de esta materia de construcción y la necesidad de introducir instalaciones que satisfagan nuevas funciones, el pabellón de Van der Rohe en Barcelona, la sede de Don Mongongo en Liberia, el espíritu nuevo acoge la Fundación Oikos y la reconstrucción del pabellón de Melikov estaba concebida como un centro cívico de barrio. Han llevado necesariamente a alteraciones del proyecto. Por último, no menos importante, ha sido la necesidad de escoger entre la fidelidad de los planos o el edificio realizado. Al respecto, resulta especialmente ilustrativo fue el caso del pabellón de Mies van der Rohe en Barcelona, puesto que él mismo no quedaba en excesivas documentaciones, un poco más hermosas fotos en blanco y negro tomadas durante la exposición internacional. En algunas de ellas se observa al monarca español Alfonso VIII visitando el edificio, uno de los sencillos diseños, nunca uno de los diseños ejecutivos del arquitecto alemán realizados años después de la construcción como revelación del arquitecto Giovanni Klaus. Estos documentos no eran suficientes y para la reconstrucción hubo que consultarse al arquitecto director de obra S. Ruengenberg, quien propuso de un manifiesto de las diferencias entre el proyecto original y la obra finalmente ejecutada. Entre otras disimilitudes, resulta que los pilares no eran de acero cromado como parecían las fotos. Los muros no estaban reconstruidos de las lastras de mármol de 10 centímetros de espesor y el techo plano de cemento armado apoyado de exclusiva sobre los pilares de acero ni era plano ni de cemento y se apoyaba también en los muros, es decir, todo aquello por lo cual el pabellón de Mies había sido exaltado por la crítica posterior como conjunto de rasgos que caracterizaban a la arquitectura del movimiento moderno. Era la realidad en falso una apariencia. Según el mismo Joennike, Mies van der Rohe se habría despreocupado por la reconstrucción al fin y al cabo de la efímera vida destinada a desaparecer, dirigiéndose en especial a su atención como controlar fotografías de él que se tomaron en un puesto que serían estas el único documento que quedaría en ella. Es significativo, tras la extraordinaria fortuna crítica posterior de esta obra, probablemente la insospechada para su autor, basada en las imágenes que circularon en el reconocimiento directo en él, Mies no hubiera querido contradecir a los críticos que ponían el pabellón alemán en la altura mítica del Parteón. Por tanto, ¿a qué criterios debía atenderse a la reconstrucción del 86? Se debía reconstruir el pabellón como había sido realmente. La decisión de los arquitectos responsables del proyecto fue, sin embargo, reconstruirlo de acuerdo con los diseños posteriores de Mies van der Rohe, dando lugar a un edificio de un materialismo
a que no daba lugar, que no había existido. Las reconstrucciones del Espíritu Nuevo y el proyecto de la reconstrucción del pabellón de la URSS de Melikov plantean similares discrepancias entre la obra original efímera y la copia actual permaneciente. Las objeciones de Koenigsegg no han sido las únicas, ya que en 1989 Mauricio Bionari mostraba su perplejidad ante la frenética actividad reconstructiva desarrollada en torno a la arquitectura del movimiento moderno, citando las menciones de los casos. Además del café de Unirotatemo, atribuía estas reconstrucciones a la incapacidad creativa de la arquitectura contemporánea, así como a la presión de crecientes turismos culturales especializados. Otros estudios han reforzado que esta misma línea argumental buscaba razones de la proliferación de este tipo de fenómenos que van más allá de la estricta conservación del patrimonio cultural. Hernández de 2007, llegando incluso a formularse el concepto del culto a la arquitectura racionalista como una especie de región secularizada contemporánea en los edificios restaurados que ejercerían el rol de santuarios, un culto de la Bauhausería en este sentido, un perfecto ejemplo de lo anteriormente expresado. Y pues bueno, como hemos visto, en las últimas 3 décadas se han contemplado la proliferación de los clones en el uso de esta palabra de nuestro valiosos edificios del movimiento moderno en España y Europa, lo que conduce, a pesar de que no se tratara de algo fragmento ni episódico, sino que constituye una verdadera tendencia ligada al impacto cultural de nuestra época, paradojas a la sociedad contemporánea bajo la fascinación de los arquitectos mitos del siglo XX, que se construyen obras desapercibidas y se levantan otras que nunca llegaron a realizarse en sus vidas de autores, como la iglesia de San Pedro en Fimini, Francia, y el de Le Corbusier, pero al mismo tiempo nos manifestamos incapaces para conservar la arquitectura original heredada de aquellos tiempos, como muestran lamentablemente la demolición del fascinante edificio del Laboratorio de Yorba de Madrid, obra de 1965 del arquitecto Miguel Isaac, derivado salvajemente en 1999, con la aquiescencia de las autoridades madrileñas. En todo el mundo son muchas las voces que alertan sobre la situación del peligro de la desaparición que afecta a las singularidades de testimonios y a conjuntos complejos de la arquitectura del siglo pasado. Muestra de ello son las repetidas denuncias de organismos internacionales, por ejemplo, el Safe Europe, que junto con Moscú Arquitectura, Preservación, Sociedad, han llevado a cabo continuas campañas de sensibilización hacia la desaparición de obras clave de la arquitectura moscóvica de la vanguardia, o llamada de atención, de que realiza hace 5 años por expertos italianos del mundo de la arquitectura, exigiendo a las autoridades nacionales y locales de conservación de obras del arquitecto Adalberto Liberante de Roma. En el caso español, hacemos nuestras palabras del arquitecto Antonio Capitel, experto conocedor del periodo. No resulta ninguna novedad afirmar que la condición patrimonial de toda esta arquitectura tampoco es la de denunciar que se encuentre cada vez más deteriorada y sometida a reformas indígenas y abandonadas de muchos de los edificios citados que están protegidos, pero no aparece evitar su degradación y su destrucción hacia el capitel de 1000. Es necesario, por tanto, un refuerzo todavía mayor que consigna, más allá del reconocimiento historiográfico que merece indudablemente la calidad de esta arquitectura, su efectiva protección para poder regarlo al futuro de la mejor manera posible como una de las atribuciones más significativas del controvertido, convulso y a la vez fascinante siglo XX.